Bien, pues ya estamos nuevamente. Nada más vamos a esperar a los demás compañeros para empezar con las participaciones. Profe, yo tenía una duda. Dígame. Dígame. Dime, Cristian, te escucho. Como yo no le pude mandar el trabajo de recuperación, creo que se lo puedo mandar para mañana. Ya ves que dijo que nos iba a dar chance por si nos faltaba una actividad o algo. Sí, está bien. Bueno, te comunicas conmigo en el WhatsApp, Cristian, por favor. Bien, ya está Carla. No. Vamos a seguir el mismo orden para las participaciones de la asignatura Ética y Derechos Humanos. Y vamos a empezar con Carla Rodríguez, todavía no se incorpora. Marla Cárdenas no me mandó el audio, ¿verdad? ¿O sí? No, maestro, es que pensé que éramos al finalizar la clase totalmente. Ah, ok. Bueno, si gusta, me lo manda, por favor. Sí. No sé si ya esté lista Frida Valeria para darle el mismo orden de la sesión anterior. Si puede pasar alguien y ahorita yo soy la siguiente. O espérenme 5 minutos y ya pasó. Bueno, a ver, Cristian Ramos. Maestro, ¿yo puedo? Ah, bueno, usted es Sí, dele Marla. chance a otro, profe, me estoy alistando. Ok, Marla, adelante. Ahorita. Ok. Sí. Bueno, pues hoy hablaremos de los derechos humanos sobre la historia. Pues hablaremos de cómo estos surgieron y cómo lograron quedarse. Como muchos sabemos, pues los derechos humanos hace tiempo no existían y pues también la constante lucha que hubo para que estos se reconocieran. Pues el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos en honor a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y en relación entre sí, al igual que sus relaciones en el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Bueno, pues la conquista de Babilonia en 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, programando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. En 1215, la Carta Magna, 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. 1776, la independencia de América. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales y tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad.
En 1789, la Revolución Francesa amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa, pero más allá de este continente los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. En 1915, Mandí comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. En 1945, pues es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término. El 26 de junio de ese mismo año de 1945, aparece el término de derechos humanos en la Carta Fundacional, aparece 7 veces a lo largo del texto. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. El 10 de diciembre de 1948 fue el programado en la Asamblea de la ONU en París. En la historia de los derechos humanos, es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. En conclusión, hoy en día pues es un privilegio gozar por los derechos humanos, pero pese a de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, este no cuenta con el peso de la ley, millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente, millones de personas son perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que la priva a la vez de gran parte de sus derechos más básicos, como el de la educación, el matrimonio o la igualdad. Bueno, es todo y gracias por su atención. Gracias, Marla. Nada más una pregunta. ¿Usted utilizó como base para ese proyecto lo que ya habíamos visto en clase o también hizo investigación independiente? Hice una investigación independiente. Ah, ok. Está bien, Marla. Gracias. De nada, gracias a usted. Ever. Voy yo. Sí, voy. Denme un segundito, por favor. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. Ok. Yo hice un ensayo, ¿verdad? Entonces, en la introducción, lo que escribí fue: la historia de la humanidad ha sido marcada por una lucha por el poder, desatándose guerras por conquistar nuevas tierras, por el poder. Siempre se ha querido someter. El ejercicio del poder a las reglas del derecho es actualmente, llamamos el Estado de Derecho. En la monarquía, el rey solo rendía cuentas a Dios. A lo largo de la historia se buscaba limitar ese poder a fin de garantizar la libertad de las personas. Desde su inicio, el hombre ha reconocido desde derechos inherentes a las personas. En esta breve historia veremos la historia de los derechos humanos. En desarrollo puse yo: la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene ya más de 70 años y continúa siendo la Carta Magna internacionalmente para toda la humanidad, tal y como definió Eleanor Roosevelt, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, antes de llegar a este momento, en 1948, en que la viuda del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt presentó al mundo, este documento ya existía, tratándose que recogía la necesidad de otorgar estatus únicos igualitarios en todos los seres humanos. Las Naciones Unidas marcan el origen de derechos humanos en el año 539 a.C., cuando las tropas de Ciro Grande conquistaron Babilonia. Ciro, el liberador de los esclavos, declaró que cualquier hombre era libre de escoger religión y que quisiera establecido igualdad racial. Estos y otros prospectos fueron grabados en un cilindro de barro conocido como el cilindro de Ciro, cuyas disposiciones inspiran los 4 primeros artículos de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos. Leo el último párrafo. La Carta Magna inglesa, principio de la democracia moderna, basándose en este decreto, civilizaciones indias, así como Grecia y Roma, ampliaron el concepto, la ley natural
y la sociedad siguió avanzando hasta llegar a otro momento clave en la historia de los derechos humanos. La Carta Magna en 1215, aceptada por el rey Juan de Inglaterra, considerado por muchos expertos documentos para marcar el inicio de la democracia moderna, también conocido como la Gran Carta. Ese documento recogía, entre otros aspectos, el derecho de una viuda a no volver a casarse si poseía propiedades, a garantizar igualdad ante la ley. Nacimiento de las Naciones Unidas. Ya a mediados del siglo XX, las primeras convenciones en Ginebra en 1864, que establecía una serie de derechos para los conflictos armados, nace en 1945 a lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. Precisamente el término de la Segunda Guerra Mundial, mediante centenar de estados se reunieron para proteger a las generaciones venideras del azoteo de la guerra, de la cual 2 veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento inacualable a la humanidad, tal como se recoge el preámbulo de su acta constituida. En fuentes puse yo, ¿verdad? Naciones Unidas 2, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Unidos por los Derechos Humanos, Naciones Unidas. En conclusión, ¿verdad? Voy a leer parte de la conclusión. Los derechos humanos, como podemos ver, sencillamente no puede conocerse o ser pasado por alto como si fuese cualquier cosa. Podemos apreciar ambos tipos de régimen como influye en la cultura y en la sociedad general. Podemos ver cómo dictaduras de los derechos humanos son totalmente pisoteados por los líderes totalitarios que manejan y no existe la libertad de expresión en la mayoría de las cosas de la dictadura. En manifestación o protesta no se respetan ni el primer derecho humano, es la misma importante que el derecho a la vida. La ignorancia es nuestro peor enemigo. Permitiremos siempre que nos pisoteen cualquier estado que imponga su sistema sobre nosotros. Si somos ignorantes, si no conocemos los derechos humanos, no sabemos verdaderamente qué poder tiene aquel que nos gobierna. Hoy en día, por lo menos, se disfraza un gobierno dictatorial de una democracia. Se han maltratado los derechos humanos en manifestaciones, con estudiantes, asesinatos incluso, o los presos políticos que son abundantes. Algunos dirán lo contrario, pero yo siempre he tenido claro que no hay peor ciego que el que no quiere ver lo mismo. Para que aquellos que no quieran conocer, ver todo por encima del hombro. Prefieren quedarse en su caverna, desconocer sobre un tema, no molesta, sino más bien nos deja dentro de su zona de confort. Eso también abre paso que si se ponga gobiernos, autoridades, así como hay derechos a la vida, también existen los deberes. El deber de ser es conocer para que puedan imponerte dogmas o sistemas corruptos que hacen un mal mucho más grande de lo que creemos. Recuerda, conocemos tus derechos humanos, de esa forma no podrán pisotearnos más. En biografía puse a Visqueta Juana 2000, Derecho Internacional Humanitario en Diccionario de Ayuda Humanitaria y Cooperación, Desarrollo Institucional, Ageo Universal del País Vasco. Voy a leer otra. Algunos 2001, opinión 97, Daniel, en el alcance y contenido del principio de la devolución. 2.2, resumen de la conclusión del principio de no devolución, mesa redonda de expertos en protección de los refugiados en derechos internacionales. Y voy a leer otra. Brañez, 2010, Manual de Derecho Mexicano, segunda edición, Fondo de Cultura Económica Mexicana. Sería mi corta participación, profesor. ¿Sí me escucharon? Porque como voy en el auto, no sé si me puedo escuchar bien. Sí, se escuchó muy bien, perfectamente su participación. Okay. A ver, muchas gracias. Usted hizo otra investigación, ¿verdad? De manera independiente, aparte de lo que ya teníamos. Sí, fue otra investigación independiente. De hecho, ahí le pegué el link en el ensayo para que usted pueda ver la información que yo rescaté. Ok. Sí, está bien, está correcto. Sí, la idea pues era esa, de que si ustedes hicieran otra investigación independiente, pues ahí pusieran el link si era digital o el
y el autor, la editorial, el nombre del libro, si fuera el caso. Pues está muy bien, Ever, gracias. ¿Quién Muchas más? gracias, profe. No sé si ya esté listo Cristian. O me había dicho a Frida, creo que ya salió. Sí, Carla, profe, estoy listo ya. ok, adelante, Cristian. Derechos primera, segunda y tercera generación, es el que hice yo. Ok, Introducción. Cuando hablamos de palabra derecho, hacemos hincapié en un poder o facultad de actuar un permiso para obrar en una determinación sentido o para exigir un conducto de otro sujeto. Son llamados derechos humanos porque son los del hombre, de las personas humanas, de cada uno de nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos por reclamar, reconocer y respetar, tutela y promocionar de parte de todos y especialmente de las autoridades. ¿Cuáles son nuestros derechos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados abarcan con una amplia gama de los diferentes derechos. Por ello nos ocupamos de ellos en el orden que se han desarrollado y son reconocidos a nivel regional y por la comunidad internacional. Las tres generaciones de los derechos humanos. Primera generación, la constitución del concepto de derechos humanos de un importante paso a partir de la Revolución Francesa, donde se surgen los grandes postulados liberales. El liberalismo económico consiste en la liberación del mercado y la no intervención estatal en los asuntos relacionados con la producción y distribución de bienes y servicios. El liberalismo político consiste en la tutela de 4 derechos fundamentales, que son los derechos de la vida, la liberalidad, la seguridad y la propiedad. Voy a leer la segunda. La segunda generación recoge los derechos económicos y sociales y la cultura. Estos son derechos fueron incorporados poco a poco en la legislación del finales del siglo XIX y durante el siglo XX tratan de fomentar la igualdad real entre las personas, ofrecidas a todas las mismas oportunidades para que puedan desarrollar una vida digna. Estos derechos se reflejan a cómo la gente vive y trabaja junto, así como las necesidades básicas de la vida. Los derechos sociales son los necesarios para la plena participación en la vida de la sociedad, incluyendo al menos el derecho a la educación y el derecho a fundar y mantener una familia. Tercera generación. La tercera generación de los derechos ha ido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pretenden fomentar la sociedad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la promover una relación pacífica y constitutiva que nos permita afrontar los nuevos retos de la que se enfrenta la humanidad. Las bases sobre las que están asentadas la tercera generación es la solidaridad y la idea de que estos derechos abarcan otro colectivo de la sociedad y de los pueblos, tales como el derecho al desarrollo sostenible y a la paz, un medio ambiente sano. Ya como conclusión le puse, los derechos humanos son las bases y fundamentos esenciales de la dignidad humana, ya que responden a lo más íntimo de la persona. Son aquellos derechos que poseen toda persona por el simple hecho de existir.
Por ello es que pueden haber declaraciones universales y regionales al mismo tiempo, pero también los derechos humanos son productos culturales, es decir, que se aprecian, protegen de acuerdo a los tiempos y lugares, y bien estos derechos siempre han pertenecido a todas las personas, no siempre han sido reconocidos, al menos aún garantizados, pero el Estado fueron plasmados de esta forma por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 como respuesta de las autoridades cometidas en esta época y con la intención de evitar que este tipo de violación masivas a los derechos humanos ocurran de nuevo. Es algo de lo que dice, nada más es un resumen así rapidito, profe. Ok, Cristian, está muy bien. Muchas gracias. Fue ensayo, ¿verdad, Cristian? Sí, profe, fue un ensayo lo que hice. Sí, fue, ok. Derechos, primera, segunda y tercera generación. Muy bien. ¿Quién más? No sé quién ya esté preparada o preparado por ahí. Ok, adelante, Nereida. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, creo que no escucho. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí, Nereida. Adelante. Bueno, primero, sobre la definición de los derechos humanos, pueden definirse como las prerrogativas que conforme a derecho internacional tiene todo individuo frente a los órganos del poder para perseverar su dignidad como ser humano. En el trabajo que realicé, se forman unas características de los derechos humanos. Dice que los derechos humanos son innatos e inherentes, que los derechos humanos son universales, inalineables e intransferibles, que son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles y son inviolables, obligatorios, trascienden las fronteras nacionales, son indivisibles, interdependientes, complementarios y no jerarquizables. Y bueno, también menciona que existen las 3 generaciones de los derechos humanos, pero no voy a ahondar en ello, nada más que son primera, segunda y tercera generación. Quiero compartirles un escrito que encontré de una persona que se llama Marco Antonio Sagastume Gemel. Dice, ¿qué son los derechos humanos? Dice, cada definición sobre derechos humanos está cargada con el fundamento filosófico del autor. Veamos algunos ejemplos. El maestro Antonio Trujol y Sierra nos indica decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico espiritual, que es el nuestro. Equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre y por su propia naturaleza y dignidad. Derechos que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política han de ser por esta consagrados y garantizados. Esta justificación racional implica la consideración
de los derechos humanos como un derecho natural. A este fundamento lo denominan ius naturalista, racionalista, ius, que es un vínculo. Ius naturalista porque posee un vínculo con la naturaleza propia del ser humano, y racionalista porque está basado en las concepciones filosóficas de los racionalistas del siglo XVII. Anteriormente a este fundamento encontramos que los derechos humanos, llamados derechos de gentes, provenían directamente de los derechos divinos. Esta concepción filosófica fue la que orientó a la conquista de América. Todo esto significa que el iusnaturalismo racionalista es un avance cualitativo sobre el fundamento del derecho divino. El profesor Gregorio Peces Barba considera que los derechos humanos son facultad de la norma, atribuye una protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política y social o a cualquier otro aspecto fundamental que afecta su desarrollo integral como persona en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de infracción. Esta ya es una definición desde una perspectiva dualista. Por un lado encontramos el fundamento iusnaturalista racionalista y por el otro inserta esos derechos en normas jurídicas del derecho positivo. Eso sería mi participación. Ok, Nereida, gracias. Usted también Gracias. hizo otra investigación independiente, ¿verdad? Lo que ya teníamos. Sí, fue diferente. Sí. Ok, fue ensayo. Ensayo. Bien, ya está registrada su participación. De Sí, los gracias. demás, sí, de nada, Nereida. Los demás, no sé si nomás queda pendiente Carla o Carlos. No sé si puedan participar. Si no, pues cerramos. ¿Puedo participar? Claro, Carla, adelante. Yo investigué sobre los conceptos y características de los derechos humanos. Dice que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Dice, los derechos humanos son inalineables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Dice, son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y se incluye tanto derechos como obligaciones. Asume las obligaciones y los deberes en virtud al derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. El principio de la universalidad son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. Del principio de interdependencia, que consiste en cada uno de los derechos humanos y se encuentran ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. El principio de indivisibilidad, que implica que los derechos humanos no puedan ser fragmentados, sea cual fuera su naturaleza. Que cada uno de ellos se forma una totalidad y de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral para todas las autoridades. También encontré lo que era el principio de interdependencia e indivisibilidad, que dice que todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión,
Los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como el desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El principio de progresividad, que constituyen una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. Dice que también que el Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Eso es todo lo que investigué. Ok, Carla, muchas gracias. Está muy bien. Con esto, pues cerramos las participaciones de lo que fueron sus proyectos. Ahorita en la tercera sesión les voy a... Bueno, pues sus trabajos están muy bien. Escuchándolos, pues me doy cuenta que la mayoría hizo investigaciones independientes de las lecturas que ya teníamos, de los videos que también vimos. Entonces, qué bueno que se interesaron por buscar un poco más allá de lo que ya se tenía trabajado. Nada más que sí hay que tener cuidado de qué fuente estamos sacando esa información. A veces me ha tocado ver trabajos que tienen fuentes de Wikipedia, de Wikipedia, de monografías, del blog del no sé qué, y entonces son sitios no confiables. Quizás ellos puedan hacer publicaciones de lecturas muy buenas, pero lo recomendable es irse a revistas, a páginas de revistas digitales, como lo es Redalyc, como lo son, se me fue el nombre de otra página, donde publican muchas lecturas, son revistas digitales muy buenas y que son confiables. Está también, recuerden, la misma biblioteca virtual que nos ofrece la UNT. Están otras bibliotecas virtuales también muy buenas. Y pues nada más se hace esa recomendación. Pero en términos generales sus trabajos están bien. Espero, ya tengo por ahí el registro de las personas que cumplieron el tiempo y forma y los otros que se pasaron un poquito del tiempo. Bien, pues con esto cerramos las participaciones. Los felicito por el cumplimiento, por ese esfuerzo que realizaron al cumplir este proyecto. Recuerden que nada más el puro proyecto vale 20 puntos. El examen vale otros 20 puntos. Y ahorita les platico cómo vamos a realizar ese examen. ¿Vale? Bien, cerramos y nos vemos en punto de las 4. Gracias.